Mi nombre es Luis Enrique del Águila Díaz. Soy comunicador, jefe de la Oficina de Comunicación del Hospital Regional de Loreto. Sí, en la Oficina de Comunicaciones. Trabajaba en la misma dirección del hospital y el cargo era de jefe de comunicación del Hospital Regional de Loreto. Cuando se anunciaba la pandemia que llegó al Perú, nosotros preparamos todo un plan de contingencia con la que creíamos que era suficiente. Creo que era algo de 100 camas aproximadamente que habíamos instalado en el departamento de infectología. Mi tarea era hacer un plan comunicacional para con la población y dando mensajes de protección para evitar los contagios. Pero cuando ya comenzaron a llegar los primeros casos, y se desbordó, a la semana se desbordó todo nuestro hospital, tuvimos que cambiar ya de labor. Aparte de ser la parte informativa, tuve el encargo en ese tiempo del director del hospital de ser el que llevaba el control de los fallecidos y de los hospitalizados. Asimismo, tenía que hacer de camillero porque nuestro personal había comenzado a caer, a enfermarse y a morir. Además, tenía que llevar la información, colgarlo en la página social de nuestro Facebook del hospital todos los días, 8 en punto de la noche, ya anunciaba todo lo que sucedía concerniente al COVID dentro de nuestro hospital. Cuántos morían, cuántos habían muerto hasta esa hora, cuántos teníamos de alta, cuántos hospitalizados, cuántos infectados. Era una información que la gente esperaba con ansias todos los días en horas de la noche para yo anunciarles. La tarea que se me encomendó fue también ir verificando en toda la zona del hospital qué es lo que faltaba y qué es lo que se podía hacer inmediatamente. Pero la capacidad de respuesta se fue disminuyendo porque nos quedábamos sin personal. Nuestro hospital tiene 33 años de servicio de funcionamiento, pero tiene un personal también viejo, un personal enfermo, por lo tanto teníamos que protegerlos a ellos y los enviamos a casa y nos quedábamos los que no teníamos algún problema de salud o por la edad podíamos quedarnos, pero muchos que aún teniendo mayoría de edad, aún teniendo enfermedades que podía afectar cuando se ha infectado el COVID, nos quedamos, muchos obesos, muchos médicos con diabéticos, hipertensos, había que quedarse, personal de enfermería, porque no había forma de dar marcha atrás, porque esta era la carrera que habíamos elegido y el lugar que habíamos decidido donde trabajar. Y si se daba este caso, teníamos que quedarnos. Hay muchas historias que contar sobre esto. Por ejemplo, me acompañaba a un médico residente del tercer año, el doctor de infectología, el doctor Luis Espinosa, con quien teníamos la tarea de contar uno por uno, ir cama por cama. Y fuimos descubriendo que la gente creaba su propio espacio para hacerse una cama. No una cama física, sino podía ser una mecedora, un plástico, una colchoneta, y creía que por estar echado ahí iba a tener una atención inmediata. Lo más doloroso era de ver de gente que esperaba que alguien muera para coger su balón de oxígeno y tener unas bocanadas, unas aspiradas de oxígeno y poder prolongar su vida. Hemos visto casos de que prácticamente se peleaban entre pacientes, familiares de pacientes por un balón de oxígeno que muchas veces no duraba ni 2 ni 3 horas. A cualquier hora de la noche me llamaban del piso o de cualquier lugar del hospital para indicarme que el paciente con nombre tal, la cama tal y con dirección tal y teléfono tal había fallecido. Mi tarea era recolectar el certificado de función, registrarle un cuaderno y lo más doloroso, ir a anunciar a sus familiares, a sus viviendas, que el fallecido era uno de sus familiares. El hospital está preparado para atender pacientes en cualquier circunstancia, pero ante este evento que fue desbordante, nada de lo que se organizó dio resultados positivos, porque al no tener personal, nada se podía hacer, solo acompañarlos. Creo que lo más terrible era que no teníamos medicamentos, no teníamos oxígeno. Nuestra planta producía, habló mucho, creo, unas 40 balones de oxígeno diario, y lo que se necesitaba era cerca de 700 balones diarios de oxígeno. Las plantas de oxígeno privadas que nos proporcionaba, ya no se abastecía porque también vendían al público, se elevaron los precios, entró la mafia del oxígeno y perjudicó a los que realmente estaban hospitalizados, no tenían acceso al oxígeno. Coordinaba con el gobierno regional para ver si nos mandaba balones, llamaba de emergencia a cualquier medio de comunicación para que nos alertaran al nivel central, al MINSA, a Lima, la condición en la que estábamos. Y dentro del trabajo que me encargaron también era
tomar fotografías, videos de todo lo que sucedía en el hospital para tener un material fotográfico y que podamos contar la historia como hoy lo estamos contando. Sí, a mí me dio COVID en la primera ola. Y lo más terrible era el pánico que sentí cuando me enteré que estaba con COVID. Porque todos los días nos ocultábamos la espalda, los pulmones, la garganta y veíamos que estábamos bien a proseguir. Cuando un día ya comencé a sentirme cansado, tosía, me agitaba, le eché la culpa a la mascarilla, me hice una tomografía y aparecieron esas malditas manchas que indicaba que ya estaba con el COVID. En ese momento sentí que el mundo se me caía. ¿Qué iba a pasar con mi familia? Sabía que de una u otra forma tenía que morir, pero lo terrible era saber que tenías que morir por falta de oxígeno y no había cama ni para nosotros mismos. Lo que hice ya fue champé mis medicamentos que me indicaron, fui a casa y me aislé en una habitación a puerta cerrada. Por debajo de la puerta me alcanzaban la comida y comencé a sentir los estragos de la enfermedad, fiebre, carraspera, problemas respiratorios, a perder el apetito y comencé a decaer más. Alguien de mi familia comunicó al director del hospital lo que estaba pasando, así que me hicieron traer al hospital en la casa. Y antes de salir, sabía que venía al hospital, pero no sabía si iba a regresar. Cogí un papel, comencé a redactar qué es lo que tenía que hacer mi familia. Comenzamos a decir si fallezco, cómo iba a cobrar mi sueldo, y quién iba a tener la responsabilidad en la casa, la clave de las tarjetas, dejé las billeteras, traté de dejar ordenado las cosas. No podía tampoco ni darle un abrazo a la familia para despedirme porque estaba con COVID. El viaje de la casa al hospital fue lo más largo. Quería que sea lo más largo y distante para tener más tiempo de ver las calles, ver a mi hija, la que me acompaña al hospital, a dejarme hospitalizar. Gracias a Dios, para mí, gracias a Dios, pero triste para otra familia porque alguien falleció y esa cama me lo liberaron para mí. Y pude encontrar una cama en hospitalización en el segundo piso. Fui ahí donde yo había pensado que si tenía que morir, iba a morir arrodillado al borde de la cama, recostado sobre el pecho para tratar de expandir mis pulmones hasta el último minuto. Cuando llegué al cuarto, a la hospitalización, la cama que me daba, me di cuenta que la cama era de la altura de mi hombro y que no iba a poder realizar ese tipo de acto. Así que dije, por ahí creo que algo me está avisando Dios. No voy a morir. Estuve al lado de dos médicos que también estaban muy mal de estado de salud. No había oxígeno para ellos. Yo pude conseguir un balón y tuve que darles mi balón a ellos, compartir con ellos. Luego, cuando se acabó el oxígeno, un obstetra vino y me consiguió un balón, me puso, pero ese mismo balón sirvió para darle a un joven que, desesperado, buscaba 6 balones diarios para salvar a su padre. Y le cedí el balón aún sabiendo que iba a morir por falta de oxígeno, pero no podía dejar de valorar el esfuerzo de ese hijo por su padre. Al tercer día mi hija vino y me dio cuenta que mi balón no estaba y me dio una reñida y me dijo por qué no me preocupaba por ellos también. Yo merecía vivir para ellos. Vino el cuarto balón que me consiguió a través de los obstetras de acá del hospital y sirvió para salvar la vida a mi director que había caído. Y Dios pudo mantenerme todo ese lapso de tiempo porque a pesar de estar con la enfermedad pudimos sobrevivir no solamente al COVID, sino a los gritos y a las agonías que habían los pacientes al lado mío en los dos ambientes que gritaban en su agonía. Me recuerdo que había policías que se daban valor en su momento de esa agonía. Había bomberos, dos amigos bomberos que fallecieron, que estaban por falta de respirador mecánico. Y escuchar el carrito metálico que trasladaba los cadáveres y escuchar la bolsa plástica que donde envolvían al cadáver y la cinta adhesiva que los daba forma al cadáver, eso para mí es traumático hasta el día de hoy. Escuchar un que le envuelve algo para mí me hace recordar inmediatamente, viene a mi mente de esas bolsas de los cadáveres. Y eran las bolsas que yo mismo iba a conseguir al Ministerio Público, porque no había bolsas, las normales, eran bolsas aparentemente de basura grandes, unas grandes, en las que tuvimos que hacerle uso para poder empaquetar a los cadáveres. Y esas mismas bolsas podría haber sido uno de mis que me envolvía.
Uno de los chicos con quien el día de hoy entrevistó, yo les pedí, junto a otros, reuní a los camilleros a quienes ayudaba a cargar los cadáveres, les pedía que por favor, el día que muera, no me embolsen, que me hagan una promesa que no iban a hacer, para no hacer sufrir más a mi familia, que me pongan una sábana encima y listo. Y yo en son de broma le dije, me decían, pues ¿por qué? Porque soy claustrofóbico, le decía. Y ellos se reían, un poco para alegrarnos en medio de la tristeza. Si yo muero, me pones una bolsa y voy a asustarme, le digo, soy claustrofóbico. Se reían. Hicimos esa promesa. Como hombre de prensa, redactaba un diario, daba información a los medios de comunicaciones, pero mi trabajo permanente era el hospital. Desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas horas. Yo regresaba a casa aproximadamente 11, 12 de la noche, desde las 6 de la mañana. Todos los días, no había sábado ni domingo. No sabemos qué hacer. Creo que lo que hicimos, tratar de atenderlas, ya era imposible porque no había cama ni para ellos, ni para nosotros mismos, ni para nuestros familiares, porque ya la avalancha había venido, se había acomodado donde había espacios. Teníamos, creo, en esa época, 6, 7 ventiladores mecánicos para por lo menos unos 40, 50 personas que necesitaban ventilación. No había forma, solo esperar que alguien fallezca para que el otro ingrese. Y teníamos la mentalidad de que el que entraba al ventilador no salía vivo, porque no teníamos claro el protocolo de medicamentos que teníamos que aplicarle. No teníamos nada claro, ni el MINSA lo tenía. Recuerdo muy bien que comenzaron a fallecer nuestros compañeros. Tenemos un muro de los héroes donde hicimos una placa de todos los que fallecieron. El mes de mayo fue el mes más trágico. Murieron nuestros médicos, enfermeras, técnicos, personal de mantenimiento. Comenzaron a fallecer. Era un día, 2 noticias. Otro día, otra muerte más. Otro día de nuestros compañeros. Y eso nos destrozaba. Entrábamos en pánico porque más aún cuando sabes que estabas tú enfermo, podría ser yo la siguiente persona. Y cuando ya no había pacientes, aquel que se recuperaba tenía que hacer 2 turnos, 3 turnos para acompañar siquiera a los pacientes porque no había otra forma de hacer. Yo recuerdo que un 15 de mayo, 16 de mayo más o menos, los infectólogos y el personal que trabajaba en emergencia hicieron un alto para hacer una evaluación de todo lo sucedido y por qué seguían muriendo los pacientes y no podíamos sacarlos del cuadro de neumonía que tenían. Y descubríamos que los pacientes que venían ya venían automedicados. Se dieron cuenta los médicos, los infectólogos, entre ellos el doctor Celis, el doctor Martín Casapilla, los especialistas. Entonces comenzamos a hacer un trabajo de difusión de que no se automedique y 2, que no utilicen los corticoides, la dexametasona, que es la que se metía, y que en un principio una neumonía normal, que no sea COVID, te abre, es un broncodilatador que te abre los pulmones, pero en el COVID no. La idea era de que como es un virus, tu cuerpo tenía que reconocer ese virus para que pueda tener tus propios anticuerpos y solo tratarle paliativamente. Si tenías fiebre, algo para la fiebre. Si te dolía la cabeza, algo para el dolor de la cabeza. Si tenías problema de la garrapera, algo para la garrapera. No necesitábamos antibióticos, solamente era esa la estrategia. Y cuando comenzamos a utilizar esta estrategia, comenzamos a tener los primeros resultados. Pacientes que salían de UCI, comenzamos a difundir las altas para que la población se entere que sí tenía ahí esperanza de vida. Comenzábamos a filmar dentro de la misma UCI cuando extubaban a un paciente y volvían a la vida a vernos, y un saludo de ellos a la familia, o corrían con el celular, prendía el WhatsApp, el número de su familiar, y hacía hablar con el familiar de la casa que no podía ingresar. Otra de las medidas que tomamos, recuerdo, fue dejar que entre el familiar del paciente, porque no teníamos manos. Entonces el familiar del paciente nos ayudaba a ver si el oxígeno disminuía, hay que cambiar, nos avisaba. Y además la compañía de un enfermo con su familiar te ayudaba a levantar el ánimo, a dar esperanza, o al menos a despedirse. No moría solo, aislado, estaba al lado de su familia. Creo que eso nos ayudó bastante, la misma población, los familiares que comenzaron a entrar, los voluntarios, a reparar camas para poder tener más camas, a liberar espacios, a cargar balones de oxígeno, la iglesia que se prestó para adquirir la planta de oxígeno, que llegó un momento crucial, pero que no podíamos hacerle uso todavía porque ya llegó julio y la mayoría de muertes ha sido abril, mayo, julio. Pero ya nos daba la esperanza que si venía otra ola, teníamos la capacidad para responder. La pandemia me dejó varias enseñanzas. En primer lugar, la pandemia nos mostró el lado bueno de las personas, en el caso de la solidaridad,
Cuando por Facebook pedíamos ayuda y medicamentos, y me enviaban alimentos, nos enviaban. Todos comenzaron a participar de este acto en medio de una tragedia. Salió lo mejor del ser humano, pero también me salió lo peor del ser humano. Gente vendiendo oxígeno, haciendo negocio con los oxígenos. Gente vendiendo medicamentos, farmacias vendiendo medicamentos a 30, 40 veces el precio. Una mascarilla que vale 0.01, o sea, por $1 tú compras 20 mascarillas, lo vendían a $10 una mascarilla. Me dejó la enseñanza de que ante una pandemia, por más preparado que estés, no hay que confiarse del enemigo, en este caso del COVID o del que viene la pandemia. Por más experiencia que tengas de pandemias, no te puedes confiar y siempre tienes que tener algo bajo la manga para poder enfrentar a este tipo de epidemias. ¿Qué le pediría al Estado? Que deje de ser hipócrita con los hospitales de provincias. Recuerdo que una doctora tuvo que llorarle al ministro para que pueda llevar médicos enfermos ya agonizantes y se negó a llevarlos. Le lloraba en público gritando, lloraba y no, dijo que no podía llevarlos. Nos traían solo 40 balones de oxígeno, 50 balones para toda la región Loreto, cuando había oxígeno. Nunca se declararon en emergencia, el gobierno nacional nunca declaró en emergencia a Loreto cuando veía que moría y la prensa siempre estaba no a mostrar lo real, sino a apaciguar que como que no pasaba nada cuando aquí todos moríamos, ya teníamos casi más de 2.000 fallecidos. ¿Qué le diría al Estado? Que voltee sus ojos y que no espere una tragedia mayor para estar preparados y que invierta más en hospitales y sobre todo en recursos humanos, donde en la pandemia había gente sin pago, 3, 4 meses sin pago, y cuando vino la pandemia tranquilo pudieron haberse ido, pero se quedaron y muchos fallecieron, entre ellos un enfermero que murió sin que le paguen, le debía 2, 3 meses, y se quedó a trabajar en emergencia, a una costa de su vida. Y eso no sabe. De nada vale que digan, cuando me preguntan, ¿tú has sido un héroe? No, les digo, yo he trabajado en un hospital de héroes y sigo trabajando en un hospital de héroes.